Hola, soy Roberto Vázquez, del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. En esta ocasión te vamos a presentar el taller Espectroscopía Astronómica de Alta Dispersión, en el cual vamos a presentarte el espectrógrafo Mescal que usamos en el Observatorio Astronómico Nacional para la observación de nebulosas planetarias. Vamos a tocar los temas de la adquisición de datos, la reducción de datos y, por supuesto, el análisis de los mismos. Esperamos que este taller sea agradable para ti y te permita conocer otras cosas antes de sumergirte en el procesamiento de los datos. Empecemos. El taller consta de 3 sesiones. En la primera vamos a introducir lo que es la espectroscopía de rendija larga, vamos a presentarte el espectrógrafo Mescal y vamos a conocer algunas estrategias de observación. Posteriormente vamos a hacer una pequeña inspección visual de los datos obtenidos con Mescal. En la siguiente sesión vamos a seguir lo que sería el procesamiento básico de los datos, los procedimientos preliminares y posteriormente lo más importante para obtener la cinemática, que es la calibración en longitud de onda, y vamos a jugar con algunos ejercicios. En la última sesión es acerca del análisis. ¿Qué es lo que medimos? ¿Cómo determinamos las velocidades? ¿Cómo producimos los diagramas posición-velocidad? Y cómo realizamos una primera aproximación del modelado. Esperamos entonces que si te surgen dudas, nos preguntes o nos hagas alguna observación. Bueno, vamos a empezar primero con qué es la espectroscopía de rendija larga y qué es lo que esta espectroscopía nos permite hacer. Aquí tenemos una imagen, una figurita que nos representa el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? No es otra cosa más que la representación de cómo es la distribución de energía, es decir, qué tanta energía hay por cada intervalo de energía. Podemos usar la relación de que la energía es h nu, la constante de Planck por la frecuencia, o la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces podríamos usar intervalos de energía, intervalos de longitud de onda o intervalos de frecuencia y estaríamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se distribuye la energía de un cuerpo astronómico en estas escalas, ¿no? Es lo que conocemos como espectro. Y ahí nos vamos a basar para entender todo lo que hace. Cuando hablamos de que vamos a medir, entonces vamos a usar detectores. Los detectores que operan en el óptico generalmente son dispositivos de banda ancha, es decir, no reconocen cuáles son los colores de los mismos. Es un intervalo muy amplio en longitudes de onda. Ahí podemos ver, vamos a ver si puedo mover el ratón. Aquí está, espero que vean mi ratón. Sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, una gráfica en la cual se representa la eficiencia cuántica absoluta de un detector y está cubriendo todo lo que es el visible, 360 a más de 960 nanómetros, que serían de 3600 a 9600 Armstrongs, y pueden ver que la eficiencia es bastante uniforme, por llamarlo así, para algunos de los detectores. Entonces, el espectro no puede observarse directamente como lo hacemos, por ejemplo, en longitudes de onda más cortas, donde básicamente el detector varía con la energía del fotón. Aquí necesitamos un apoyo para esto. Y el apoyo es un dispositivo al que llamamos espectroscopio. Por las raíces griegas de la palabra, en otros momentos históricos se le ha llamado espectrógrafo cuando se podían tomar fotografías o cuando nos permite tomar fotografías, o espectrómetro cuando nos permite hacer medidas. Entonces ahora los detectores de estado sólido, los CCDs, son las dos cosas, toman imágenes, toman fotografías, pero además podemos medir con ellos porque tienen píxeles, ¿no?, a los que podemos conocerles una escala, y entonces de esa manera nuestro espectroscopio también es espectrógrafo y también es espectrómetro. Entonces, en la actualidad,
una palabra diferente no significa absolutamente nada con los espectroscopios modernos. ¿Cómo podemos separar la luz? Que al final de cuentas es lo que nos interesa. Cómo se distribuye la luz es cuánta luz hay en cada longitud de onda y significa en cada color, al final de cuentas. Entonces, una de las maneras que lo hemos hecho es con filtros. Si uno al telescopio le pone un filtro y toma una imagen, pues no necesariamente es saber lo mismo con el filtro rojo que con el filtro azul. Sin embargo, como estos filtros son anchotes, la resolución espectral, es decir, la diferencia entre una y otra longitud de onda pueden ser de 1000 Armstrongs o 2000 Armstrongs. Entonces, a eso más bien se le llama fotometría. Entonces, lo que se hace con filtros se llama fotometría. Aunque usemos filtros angostos, miren, por ejemplo, aquí tenemos el artículo de Maru Contreras y colaboradores del 2010, en el que analizamos la nebulosa planetaria NGC 7354, y pueden ver que en la columna de la izquierda son imágenes, una imagen de H-alfa, y en la columna de la derecha es una imagen de nitrógeno 2. Hemos jugado con las escalas de grises, y de hecho, en la última imagen, las de más abajo, hemos hecho el procedimiento de un sharp masking. Es decir, que quitamos, digamos, esto se llama como un filtrado espacial, ¿no? Quitamos la emisión más brillante para quedarnos con los detalles. Y podemos ver cómo la imagen de H-alfa y la imagen de nitrógeno ionizado no se parecen, ¿no? O sea, una parece un barril muy claramente identificado y la otra está formada por muchos nudos muy bien localizados y muy brillantes. Entonces, las imágenes de diferentes filtros sí que nos permiten conocer cómo es la emisión de un objeto en diferentes colores, diferentes longitudes de onda. Pero aún así tendríamos que calibrar esto en flujo para poder saber los números, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que el instrumento hace estamos hablando de la resolución y hay algunos conceptos de que uno puede definir la resolución como la longitud de onda entre la diferencia de longitud de onda que estoy determinando. Entonces, esa cosa se llama resolución. Entonces, podemos decir que la fotometría le concierne resoluciones menores que 100, mientras que la espectroscopía le concierne resoluciones espectrales mayores que 100. Eso, a final de cuentas, tiene casos particulares en donde esto no funciona. Por eso, preferiblemente lo que usamos es el concepto de que si estás usando un fotómetro es fotometría y si usas un espectroscopio es entonces espectroscopía. Bien, ¿cuál sería el método para separar los colores? Uno de ellos es precisamente el uso de un prisma. Es lo que ocurre en un arcoíris. Las gotas son pequeños prismas que al estar funcionando todas juntas nos producen un arcoíris muy bonito de manera natural. También, por ejemplo, cuando hay agua en una fuente y está el sol y nosotros estamos en cierta posición, también podemos ver cómo se descomponen los colores. Pero lo más tal vez fácil es agarrar un prisma, un pequeño vidrio al cual al entrar la luz blanca la vemos descompuesta en sus colores. Esa es una manera básica de hacer espectroscopía. La otra manera es usar una rejilla de difracción, es decir, un pedazo de vidrio que tiene un montón de rayitas, puede tener muchas líneas, los profesionales tienen cientos de líneas por milímetro, y entonces podemos también ver el efecto de difracción, podemos descomponer los colores. En la astronomía profesional usamos este tipo de dispositivos. Y se parecen mucho a los discos, a los CDs. Los CDs, debería de tener alguno por aquí. Los CDs o los DVDs son estos discos que ya se están usando menos porque ahora todo es en streaming, pero en donde podemos ver que efectivamente al pegarle la luz responde con una descomposición de colores. ¿Sí? Es muy parecido. Al final de cuentas lo que tenemos aquí es un rayado, como viene en el dibujo, un rayado muy fino
Aquí habla de 0.83 o 0.4 micras, ¿no? De separados, 0.74 a 1.6 cada una de las columnas. Y eso es suficiente para que nuestros ojos perciban esa descomposición. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, este tipo de difracción le llamamos de Fraunhofer, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos una rendija, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, algunos parámetros que tiene esa rendija, ¿no? Tiene, por ejemplo, el ancho de la rendija, que es la letra B, casi no se nota, pero es esta escala que está aquí, dice más B medios y menos B medios. Y luego tenemos la altura de esto. ¿Y qué más? Tenemos la distancia teta, la distancia angular con respecto a lo que sería el eje óptico, ¿no? Entonces, si vemos desde arriba esta rendija, ¿sí? La estaríamos viendo por aquí, la apertura está aquí, la luz entra por aquí y si tenemos una lente, que es lo que tenemos por aquí, que es lo que nos va a acercar, digamos, la pantalla, vamos a ver cómo se concentran los rayos más en el centro y hay menos rayos que llegan alrededor. Y esto produce una forma de la difracción, ¿sí? Entonces, lo que se dice, tenemos las notas, dice incidencia normal en una rendija plana y rectangular. Aparece un máximo central en la posición Z0, Z sería la distancia lineal, en Z0 es el máximo, y luego conforme nos vamos moviendo hay un mínimo y luego otro máximo y un mínimo y otro máximo, alejándose de esa posición central, ¿sí? Estos son órdenes. La letra M hablaría de los órdenes. Entonces, los máximos están colocados con esta formulita dependiendo del orden y dependiendo de la longitud de onda con la que nosotros iluminemos, dependiendo del tamaño del ancho de la rendija y dependiendo también de la distancia entre la rendija y lo que sería la pantalla. Entonces, la forma de la irradiancia, al final de cuentas, ¿no? De la intensidad, es esta, ¿sí? Esta es la forma. Aquí tenemos una imagen bastante quemadita, donde la parte central, luego el mínimo, luego otro máximo, y acá aparece otro mínimo más alejado, ¿sí? Sería una especie de corte de este. El corte de este brillo sería este que está aquí. Y entonces lo que nos muestra es la formulita que conocemos como una zinc cuadrada. La sin cuadrada no es más que el seno de, aquí le llamamos al ángulo beta, el seno de beta entre beta elevado al cuadrado. Y la intensidad es igual a un valor normal, ¿no? Y aquí le ponemos un 1 porque lo dividimos entre la I inicial, la I máxima. Esa es la I máxima y conforme nos alejamos del centro, entonces empezamos a tener estos pequeños valles y máximos y mínimos que eventualmente tenderían a disiparse poco a poco. Esa es la fórmula de la difracción de Fraunhofer. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos rendijas? Si tenemos dos rendijas, entonces hay difracción, pero también hay interferencia, ¿sí? Entonces hay, digamos que los máximos de una de las rendijas, cuando se juntan con otro máximo, pues tienen más intensidad, pero cuando se juntan con un mínimo, pues entonces ese máximo se disminuye. La irradiancia final que tendríamos sería una especie de cosa que tendría dos funciones, ¿no? Una que sería los máximos y mínimos del sin cuadrada, pero la otra es que todos esos máximos y mínimos del sin cuadrada, perdón, máximos y mínimos de un coseno cuadrado, y todos ese coseno cuadrado estaría a su vez teniendo una envolvente igual a la sin cuadrada, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, vemos que la fórmula se altera un poquitín. Aquí tenemos un 4, aquí tenemos la sin cuadrada de hace rato, pero aquí tenemos este coseno cuadrado que nos va conformando estos variaciones máximas y mínimas de una manera con una frecuencia mayor, ¿okay? Estos ángulos alfa y beta dependen de K,
y de A y B, y K es el número de onda. O sea, a final de cuentas, esta cosa está dependiendo de la longitud de onda, ¿no? No va a ser la misma función, no va a tener la misma forma, la misma posición de los máximos de diferentes, de órdenes mayores a uno, no va a estar localizada en el mismo lugar para diferentes longitudes de onda. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos es una suma de efectos de interferencia y difracción, y eso es lo que vamos a ver finalmente en la pantalla, en donde detectamos todo, ¿no? Aquí tenemos una fuente de luz que al final produce un frente de onda plano, ¿verdad? Ese frente de onda plano llega simultáneamente a las dos rendijas, y en la pantalla tendríamos precisamente la suma de los dos efectos, ¿no? Interferencia y difracción. ¿Y qué pasa si tenemos más rendijas? Entonces, si tenemos más rendijas, y aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de una rendija, dos rendijas, tres rendijas, cuatro, cinco. Fíjense cómo el brillo de la parte donde están los máximos empieza cada vez a disminuir y como a distribuirse a los órdenes superiores. Entonces tendríamos una fórmula muy parecida en el sentido de que tendríamos seno de beta entre beta al cuadrado, pero de este lado, donde teníamos el coseno cuadrado, tendremos este seno de n veces alfa entre el seno de alfa, donde n es el número de rendijas, y obviamente cuando n vale 1, este término es 1, y entonces tenemos la ecuación original. ¿Okay? Cuando variamos el número de rendijas, entonces este término empieza a ser importante, y por eso de alguna forma distribuye el brillo en los otros órdenes. ¿Vale? Bien. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí tendríamos una variación de un seno cuadrado. Luego aquí tenemos una variación, perdón, del seno de n veces el argumento, ¿no? Seno cuadrado de n alfa. Aquí tenemos el seno cuadrado de alfa, y aquí tendremos el cociente de los dos, que pues como al final de cuentas está multiplicado por alfa y n es un número entero, entonces van a tener ciertas frecuencias de encuentro, y eso nos va a producir esta función con estos picos, ¿no? Aquí le pusieron el ejemplo de n igual a 6. Pero si luego a eso lo multiplicamos por la sinc cuadrada, entonces es esto mismo, pero en donde se va a ir, los máximos cada vez van a ir disminuyendo en irradiancia. Y entonces lo que les comentaba se los dice esta carita feliz. Les dice, recuerda que alfa y beta dependen de k, el número de onda, que es 2pi entre lambda. Entonces ahí, precisamente en estos ángulos alfa y beta, es donde se encuentra la dependencia con la longitud de onda. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Que para diferentes colores, esos máximos alejados del orden cero, por supuesto que es el central, ahí todos coinciden, pero conforme aumentamos la n, conforme aumentamos el orden, perdón, vamos a ver cómo los colores se van separando más. Para n igual a 4, fíjense lo ancho que tienen las líneas. Para n igual a 8 tienen la misma posición central, pero un ancho más pequeñito. Y para n igual a 24, por ejemplo, las líneas son bastante angostas, lo que me permite distinguirlas bastante bien, cuál es la azul, cuál es la verde, cuál es la roja, de un mismo orden, por ejemplo, que este sería el orden 1. Entonces, esto es lo que pasa, esta es la comparación de lo que sucede cuando usamos más rendijas, y qué es lo que pasa con los colores, ¿no? Entonces, dice aquí otra cosa, dice, nótese que las posiciones angulares de los máximos dependen de la longitud de onda. Por lo tanto, los máximos para diferentes longitudes de onda aparecerán a diferentes ángulos con respecto a la radiancia incidente. Entonces, el hecho de que, fíjense, en el orden 1 es esta separación y en el orden 2 están mucho más separados, ya nos puede dar una idea de que cuando queremos entonces una alta dispersión tenderíamos a buscar los órdenes altos. Entonces, esto que nos está haciendo el hecho de tener muchas rendijas es lo que nos está ayudando a poder hacer espectroscopía. Nos separa los colores en determinados órdenes que nosotros luego podemos ir a aprovechar. ¿Okay? Entonces, y bueno, solo para decir que estábamos hablando de una rejilla a la cual pasa luz, que sería transmisión, pero exactamente lo mismo sucede con la reflexión, es decir, con una rejilla formada por un espejito.
Y bueno, tendríamos entonces lo que sería el orden cero, al mismo ángulo de incidencia, y luego conforme nos movemos hacia el ángulo a la izquierda o a la derecha, tendríamos lo que sería el primer orden de los dos lados, segundo orden, etc. Bien, la dispersión es la tasa de cambio de la longitud de onda con la posición angular. Es para nuestra función que tenemos aquí es la derivada de lambda con respecto a teta. Entonces, dado que teta es generalmente pequeña, la dispersión a lo largo de un espectro, de una rejilla de difracción, es aproximadamente constante. Entonces, para valores pequeñitos de teta, el coseno tiende a 1, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, a, m entre prácticamente 1. Entonces, la dispersión varía en diferentes órdenes de manera proporcional. Nos vamos a un orden 2 veces mayor, pues tendríamos 2 veces más dispersión, más o menos, ¿ok? La resolución, cuando tenemos una rejilla de difracción, estaría dada lambda entre lambda, o sea, la R, por m por n, es decir, el orden multiplicado por el número de rendijas. Entonces, la irradiancia en orden cero pues es totalmente inútil, pero la irradiancia en un orden grandote o con muchas rejillas nos va a dar precisamente una mayor dispersión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice para una rejilla Shell usada en el orden 100, la resolución espectral debería alcanzar un valor de 100.000. Entonces, imagínense las posibilidades que tendríamos con una resolución de 100.000. Otra cosa muy interesante es el ángulo de Blaise. La mejor traducción que encontré es resplandor, pero nadie le decimos ángulo de resplandor, le decimos el ángulo de Blaise, le dejamos el nombre en inglés. Esto fue descubierto en 1888 por John William Strutt, donde él hizo la sugerencia que se podría diseñar una rejilla de tal manera que en vez de que la irradiancia estuviera en el orden cero y sus alrededores, se pudiera mover ese máximo de irradiancia a órdenes diferentes. Y unos años después, Robert Williams Good logró grabar surcos de manera general en un sustrato, vidrio, para producir las rejillas de Blaise, ¿ok? Entonces, básicamente es la ubicación de los máximos de cada orden. Dónde se encuentran va a depender de la reflexión especular de la rejilla. La ubicación del máximo de interferencia va a depender de la reflexión especular de cada cara individual. Entonces, tenemos dos planos al final de cuentas. Lo que sería el plano de la rejilla y lo otro que sería el plano de cada uno de los espejitos, ¿sí? Entonces, al tener ese ángulo vamos a mover el máximo de brillo hacia el orden que nosotros queramos, ¿okay? Entonces, diseñando el ángulo correspondiente, podemos hacer que el brillo se vaya al orden que queramos. Esta es, por ejemplo, una máquina para hacer los rayados. Aquí podemos ver un trozo de vidrio bastante grueso y entonces ahí se hacen los rayados a un ángulo que nosotros podamos diseñar. En el caso del mezcal, de este espectrógrafo de alta dispersión, la rejilla Echelle tiene un ángulo de 63 grados y medio. Es especial para órdenes muy altos. Otra cosa interesante que sucede aquí es que para esos órdenes muy altos, los espectrógrafos de rendija larga, que tienen muy grande la rendija, tienen un efecto en donde la posición, por ejemplo, que debería ser de una línea espectral, por ejemplo, de una lámpara, se mueve o tiene una pequeña desviación hacia mayores longitudes de onda, cuando estamos alejándonos de lo que sería el eje óptico del sistema. Entonces, eso lo vamos a ver de manera muy evidente en los espectros del mezcal. Los espectros de la lámpara de calibración del mezcal, vamos a ver claramente las curvas. Y entonces esas curvas no nos tienen que preocupar. Aquí está la forma de estas curvas y son curvas que al final de cuentas, cuando hacemos la calibración en longitud de onda, estas curvas desaparecen. Así que eso no nos debe de causar problemas. Entonces, ¿qué esperamos ver en los objetos astronómicos? Hay que recordar las leyes de Kirchhoff. Cuando tenemos un cuerpo caliente, como por ejemplo una estrella, el espectro que vamos a ver es un espectro continuo. Cuando tenemos una estrella y alrededor tenemos un gas que es más frío que la estrella, tendríamos la absorción
de los fotones que excitan al gas que está en la atmósfera estelar. Y tendríamos el arco iris, pero con unas líneas negras, y eso es un espectro de absorción. Pero cuando tenemos solamente el gas, y aunque aquí dice gas frío, es porque es frío con respecto al foco, pero tenemos un gas que él es el que emite, entonces, dadas los procesos físicos que lo hacen emitir, lo que nosotros vemos son líneas espectrales, es decir, la energía que sale de manera radiativa es en determinadas longitudes de onda dependiendo del gas y dependiendo del estado de excitación del gas y del estado de ionización del gas, por supuesto. Entonces ahí le llamamos espectro de líneas de emisión o espectro de emisión. Y aquí tomaremos un pequeño descanso.